Bendiciones y bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 3 de la primera carta de Juan. Revisando los archivos bíblicos nos encontramos con el caso 010408. Esto es un fratricidio, la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. Remontándonos a esta historia, hay una interrogante que surge en nuestra mente. Si Caín fue el autor material de este crimen, ¿quién fue el autor intelectual? En el capítulo de hoy, Juan nos da la respuesta. Abramos juntos la Biblia y descubramos las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Quiero resaltar una frase de estos versículos que acabamos de leer. Exactamente el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué pasaba anteriormente? ¿Acaso no éramos considerados hijos de Dios? Permítame hacerte una pregunta. ¿Has escuchado la frase, todos somos hijos de Dios? Déjame decirte que Juan piensa totalmente diferente a este concepto que por mucho tiempo hemos escuchado. Leamos lo que registra el versículo 8. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y notemos ahora lo que registra el versículo 10. En esto se ve quiénes somos hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Te das cuenta? Según Juan, no todos somos hijos de Dios. También el diablo tiene sus hijos. ¿Qué características tienen los hijos del diablo? Al menos 3 menciona Juan. En primer lugar, son infractores e irrespetuosos de la ley. Versículo 4. Una segunda característica es que practican abiertamente el pecado sin ningún remordimiento o arrepentimiento. Versículo 8. Y la tercera característica es que no aman a su prójimo según el versículo 10. Notemos ahora lo que registra el versículo 12 de este capítulo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Aquí podemos ver claramente el ejemplo entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. En realidad, todos hemos sido creados por el Señor, pero nos hemos separado tanto que le damos la espalda al Señor y ahora adoptamos al enemigo como nuestro Señor, como nuestro Padre, cuando practicamos o tenemos las características antes mencionadas. Esta terrible escena de Caín matando a Abel, y sobre todo el versículo dice que Caín era del maligno. Aquí encontramos entonces la respuesta a la interrogante que planteamos al principio. ¿Quién es el autor intelectual del asesinato de Abel? Efectivamente es el enemigo, quien tomó posesión de la mente de Caín y a través de él mató a su hermano Abel. ¿Cómo podemos nosotros evitar ser homicidas espirituales? Hay por lo menos que evitar algunas cosas interesantes. Número 1, debemos amar a nuestros hermanos siempre. No debe existir rencor ni odio en nuestro corazón, según el verso 14. En segundo lugar, debemos estar aún dispuestos a dar la vida por aquellos que nos rodean. En tercer lugar, debemos demostrar el amor, no solamente con palabras, sino también con hechos.
De esta manera, nosotros podemos entonces evitar convertirnos en homicidas espirituales, como lo fue en aquel entonces Caín. Notemos lo que registran ahora los versos 23 y 24. Este es su mandato, que creamos en el nombre del del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él nos mandó. El que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios vive en él. Para finalizar, quiero hacerte una pregunta. ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Hoy nos hemos dado cuenta que no todos son hijos de Dios. Recordemos lo que registra el verso 10. En esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. La respuesta realmente dependerá de tu conducta, de tus acciones actuales. ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estás amando a tu hermano, a tu prójimo? ¿Estás aborreciendo al pecado constantemente? Déjame decirte que si la respuesta a estas interrogantes es no, entonces en este momento tú no eres un hijo de Dios. Sin embargo, el versículo 2 nos dice, ahora somos hijos de Dios. Es decir, que hoy podemos pasar de una situación oscura a la luz admirable. Podemos pasar de ser hijos del enemigo a ser hijos de Dios. Pero esa es una decisión que tú debes tomar, basada en la obediencia y el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Te gustaría a ti ser hijo de Dios? Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias porque nos constituimos tus hijos. Sin embargo, hay muchos que todavía no lo son, porque no han adoptado la obediencia a la ley de Dios, porque siguen pecando deliberadamente sin remordimiento o sin cargo de conciencia, sin arrepentirse, o aquellos que odian a sus hermanos, a sus semejantes. Queremos pedirte que nos ayudes a constituirnos en verdaderos hijos tuyos. Y gracias porque nos das el privilegio de llamarte Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.